como está ahora sí que la masa creciendo ahí, sí va a afectar las funciones normales de solamente del, ahora sí que del órgano o del tejido donde está creciendo. A la larga, estos tumores benignos pueden desarrollar, ahora sí que pueden convertirse en malignos si las células que están formando parte del tumor acumulan las mutaciones necesarias para adquirir la capacidad, sobre todo la capacidad de migrar y colonizar otros tejidos. Entonces, aun cuando se consideran tumores benignos, no es, ahora sí que no es recomendable mantenerlos ahí, sino hay que removerlos. Si por ejemplo tienes un tumor benigno en el cerebro, el tumor, el mismo crecimiento de la masa, pues va a afectar las funciones del resto del tejido. No sé si a eso te referías. Sí, gracias. De nada. Entonces vamos a continuar. Eso es lo que les comentaba. En el caso de para que genere el fenotipo de cáncer, pues la célula tiene que acumular una serie de mutaciones. Aquí tenemos lo que es una célula que recibe una primera mutación y esta, a su vez, al momento de que se divide, pues ahora sí que sus descendientes van a tener esa mutación. Puede darse el caso que que reciba una segunda mutación, quiere decir ya esta célula que está en rojo ya recibió dos mutaciones y esta a su vez va a proliferar, es decir, va a dividirse y sus descendientes van a tener las dos mutaciones, va a heredar esas dos mutaciones a las siguientes generaciones y va a empezar a incrementar ahora sí que el número de células con estas mutaciones. Puede darse el caso de que esta célula reciba una tercera mutación, una de estas reciba una mutación adicional, entonces ya hablaríamos de tres mutaciones, y esta a su vez comenzaría a dividirse y pasaría esa mutación a la siguiente generación, a la siguiente población de células. Entonces vean, ya aquí tenemos un tipo de células con la primera con una mutación, otro tipo de células con dos mutaciones y un tercer tipo de célula con tres mutaciones. Si se siguen acumulando mutaciones, esta célula puede adquirir una mutación extra y generar esta línea celular, o otro tipo de mutación y generar esta otra línea celular, o inclusive otra mutación que genere esta línea celular. Entonces, eso ocasiona que en el caso de los tumores que son cancerosos, presente una enorme heterogeneidad en cuestión de células. Vamos a tener incluso en lo que es el tumor, una gran variabilidad de células. No todas las células en el tumor son iguales. Genéticamente hablando, vamos a tener una gran heterogeneidad. Vamos a tener diferentes tipos celulares, diferentes líneas celulares dentro de un mismo tumor. Y esto va a depender pues del tipo de mutación que la célula vaya adquiriendo. Generalmente te lo vamos a ver. Estas de aquí son mutaciones que se dan ya durante el proceso del desarrollo del tumor, pero estas de acá, las primeras mutaciones son precisamente las que van a dar origen al tumor, a la generación del tumor. Igual por selección natural, esas mutaciones se van a ir transmitiendo a la siguiente población de células hasta desarrollar lo que es el tumor como tal. Algunas de estas células van a adquirir la habilidad ahora sí que de separarse del tumor y de migrar a otros tejidos y de colonizar el tejido a donde lleguen. Entonces, la cantidad ahora sí que de mutaciones va a depender del tipo de tumor, del tipo de cáncer del que se trate y también del tipo de tejido que ahora sí que se está modificando. Y como les digo, en el mismo tumor vamos a tener toda una población de células con diferentes mutaciones, con diferentes alteraciones a nivel genético. Por eso lo que les comentaba que ahora sí que es una enfermedad bastante compleja debido a esta heterogeneidad que presentan las células. Incluso dentro del mismo tumor vamos a tener diferentes variedades de diferentes líneas celulares dentro del tumor. Sin embargo, se han hecho estudios sobre todo para identificar cuáles son
ahora sí que qué tienen en común todas estas células a nivel genético, cuál es lo que prevalece, qué es lo común que tienen, ahora sí que tienen en común todas estas células. Y se ha visto que tienen, algunas tienen mutaciones en lo que se conocen como genes pasajeros. Estos genes o las mutaciones en estos genes tienen una gran variabilidad entre los diferentes tipos de cáncer. Y en este caso estos genes se tiene la teoría de que las mutaciones en estos genes se dan por el mismo desarrollo del tumor. Es decir, conforme se va desarrollando el tumor, se generan mutaciones en estos genes pasajeros por la misma selección que se está dando entre las células. Ya una vez que se genera el tumor, se da la mutación en estos genes pasajeros y estos son muy variables. Existe gran variabilidad entre los diferentes tipos de cáncer e inclusive entre el mismo tipo de cáncer entre diferentes organismos, entre diferentes personas o diferentes muestras. Se tiene una gran variabilidad entre estos genes. Sin embargo, los que se conocen como genes conductores, estos genes las mutaciones en estos genes se ha visto que están presentes en una gran cantidad de tipos de cáncer, una gran variedad de tipos de cáncer. Entonces, estos genes precisamente se llaman genes conductores porque están presentes en la mayoría de los tipos de cáncer analizados. Y igual en diferentes muestras del mismo, ahora sí que del mismo tipo de cáncer, en diferentes muestras de diferentes individuos, se ha visto que estos genes están presentes, las mutaciones en estos genes están presentes, por eso se les llama genes conductores. Entonces ahora sí que se determinó que estos genes, las mutaciones en estos genes son los responsables de que se desarrolle el fenotipo de cáncer. Dentro de estos genes conductores se pueden dividir en dos grandes clases, o en dos grandes clases, lo que son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Estos genes se ha determinado que están implicados en el desarrollo del cáncer, estos genes conductores. Son en los cuales si la mutación cae dentro de estos genes conductores, aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer, de que la célula se vuelva cancerosa. Y estos genes caen en dos categorías, lo que son los oncogenes y los genes supresores de tumores, que son las dos categorías de estos genes conductores que se han determinado que están presentes en la mayoría de los tipos de cáncer. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿lo que quiere decir que los genes pasajeros se pueden decir que están en los tumores benignos? También pueden estar presentes en los tumores benignos. Aquí los genes pasajeros se dan más que nada al momento ya que se desarrolla el cáncer, el fenotipo de cáncer. Se ha visto que esos genes pasajeros están mutados, pero hay una gran variabilidad entre los tipos de cáncer, o sea, no son genes que están presentes en todos los tipos de cáncer, más bien la mutación de esos genes no está presente en todos los tipos de cáncer. Son mutaciones que se dan por la misma evolución del tumor, se podría decir, por la misma evolución de la enfermedad, pero no son los responsables. ¿Por qué? Porque no están presentes en todos los tipos de cáncer. Y los conductores son los que están sí o sí en todos. Sí, se ha encontrado que esos genes están presentes, están mutados o están alterados de cierta forma en la mayoría de los tipos de cáncer que se han analizado. Por eso se les llama conductores. De nada. Entonces, doctora, la diferencia entre uno y otro es que unos están presentes en casi todos y otros solo en algunos. En algunos, las mutaciones. Mutaciones en esos genes están presentes solo en algunos tipos y en los conductores sí están en la mayoría. Doctora, y las mutaciones en esos genes pasajeros, en los que sí están presentes en el fenotipo del cáncer, ¿afectan más o menos o su presencia es irrelevante? No, esos genes están relacionados con la adaptabilidad de la célula cancerosa para darle otras características a la célula. Ahora sí que adaptarla para que se adapte mejor. Esos genes pasajeros no son los responsables de que se origine
el tumor. Simplemente esas mutaciones le van a dar a la célula una mayor adaptación. Lo que quiere decir... Doctora, Ajá. en